Si les parece que van a estar más cómodos siguiendo el sermón sentaditos, pueden hacerlo. No ha quedado ni uno de pie. Es que los jóvenes saben aceptar las invitaciones que se les hacen. Entonces esto es simplemente una invitación que yo he hecho y me parece muy bien que hayan asumido y hayan acogido la invitación, porque sentadito se sigue mejor la escucha de la palabra. En primer lugar, ya que estamos en una celebración de agradecimiento al Señor por quedarse permanentemente con nosotros y quedarse bajo un signo tan hermoso como es el alimento, como para decirnos lo que San Pablo nos lo recuerda tan tajantemente: sin mí no entienden, sin mí nada pueden hacer. Es decir, la vida sin el Señor, mi alma, no tiene sentido. Entonces, en este agradecimiento, también yo quiero en un primer momento agradecer a los y a las catequistas. Agradecerles este servicio que realizan en la parroquia aquí de Urrúcares para ir alimentando esa fe que estos jóvenes se supone deben recibir desde el seno de sus hogares. Por eso les quisiera pedir a las catequistas y a los catequistas por un momentito a ver que se pusieran de pie para ubicarlos donde están. Allí los tenemos. De verdad, pues yo les quiero agradecer muchísimo este servicio, pero invaluable, que ustedes realizan en pro de Jesucristo, y para ello ustedes, papás, padrinos, asamblea, que han recibido, son destinatarios de este servicio que estas hermanas y estos hermanos han realizado en favor de estos jóvenes, me parece que lo más lógico, lo más justo es agradecérselo con un cariñoso aplauso a los jóvenes. Un segundo pensamiento, yo quisiera que lo sacáramos de la palabra de Dios que hoy se nos ha proclamado, especialmente de la primera lectura, de la cual estoy casi seguro que ya la inmensa mayoría de ustedes no recuerda lo que nos han proclamado en la primera lectura. Así suele ser. Por eso yo tenía un profesor que nos decía: ¿ustedes quieren probar la existencia del demonio? Porque hoy día mucha gente la niega. Una forma muy sencilla de probarla es la facilidad y la rapidez con que actúa el demonio en nuestra vida para que olvidemos la palabra de Dios. Porque al olvidar la palabra con la que el Señor se ha comunicado, hombre, olvidamos el mensaje que esa palabra conlleva. En la primera lectura, para recordárselo a ustedes, nos ha hablado precisamente de la memoria que a veces tienen que hacer los pueblos sobre su historia. Quien desconoce la historia de su pueblo difícilmente puede amarlo. Quien desconoce la historia de un pueblo desconoce la identidad de ese pueblo. Por eso entonces hoy la primera lectura
pueblo de Israel, la historia que tuvo que pasar para que vuelvan precisamente a recordar a la persona que les acompañó en ese éxodo a la tierra de la liberación de la esclavitud del faraón de Egipto. Y por eso Moisés les va a recordar a su pueblo: el Señor no solamente nos dio y les dio el maná que caía del cielo, el maná, el alimento para que aguantaran ese caminar por el desierto. El Señor les hizo recordar que sin Él su vida no podía continuar. Y por eso entonces Moisés lo que intenta recordar a ese pueblo es que no abandonen a Dios, que no se olviden del Dios que los sacó de la esclavitud, que no se olviden del Dios que tuvo con ellos misericordia, amor. Y por eso entonces el libro del Deuteronomio recuerda la misma frase que Jesús después le dirá al tentador allí en el monte, cuando el tentador lo está tentando a él y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues también en esta primera lectura, hermanos, nosotros podríamos leerla en una clave de agradecimiento, de recuerdo, de memoria de quienes realmente lograron construir nuestra iglesia costarricense y nuestro pueblo costarricense. A veces se nos olvida la historia, a veces se nos olvida el camino que recorrieron nuestros antepasados construyendo el país que nos legaron. Y si nosotros olvidamos a quienes nos transmitieron un país forjado en unos valores, sin duda alguna que esos valores los iremos apartando de nuestra vida. Yo en esta primera lectura quiero ubicar en la historia de Costa Rica. Porque la palabra de Dios, si no la aplicamos a nuestra vida, ¿para qué la queremos? La palabra de Dios, si no se aplica a tu vida, no sirve. Por eso entonces también hoy, como Moisés, yo quiero hacer memoria de nuestros antepasados. Memoria de la acción que ellos, a través del Señor, transmitieron a la nueva generación, y a veces olvidamos un poquito esos valores. ¿Cuáles fueron los valores que nuestros antepasados forjaron para construir un país distinto a los demás? Es cierto. Costa Rica siempre ha sido un país distinto a los demás. Ha sido un país distinto a Centroamérica. Ha sido un país distinto a América Latina. Porque precisamente el Señor, a través de nuestros antepasados, supieron construir un país sobre una roca firme, la roca de los valores morales, espirituales, de responsabilidad, de familia, etc. Por eso, hermanos, tenemos hoy que volver a eso, a recordar, a hacer memoria. Porque sin duda alguna en nuestra Costa Rica hemos defraudado últimamente a quienes forjaron este país. Si nuestros abuelos o bisabuelos se levantaron hoy de sus tumbas, volvían nuevamente a morir cuando conocieran la realidad de nuestro país. Así es. Yo creo que sin darnos cuenta hemos ido descristianizando un poquito Costa Rica. Yo creo que hemos ido abriendo
oponiéndonos disque a esa cultura de modernidad. Y en el fondo esa cultura de modernidad lo que ha implicado es sacar de la vida de Costa Rica los valores que la fundamentaron hace tiempo. Y por eso entonces hoy es bueno que recordemos esto. Hoy es bueno que la palabra que nos invita a recordar nuestra historia, tratemos de ver cómo hicieron esa gente un país distinto. ¿Cuál fue la roca en la que fundamentaron la construcción de Costa Rica? Y sin duda alguna, hermanos míos, fue la familia. La familia como valor sagrado. La familia en que nosotros, ustedes y yo, percibimos y recibimos de esas familias la verdadera fe. La fe en el Señor, el respeto a los mayores, el respeto a las instituciones. ¿Verdad que no hacía falta que nos dijeran muchas cosas nuestros abuelos y nuestros padres? A veces nos hablaban con una mirada, y con una mirada ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Jovencitos, cuando en Costa Rica no había tanto abogado, pero había contratos, y el contrato se hacía para que una persona y la otra se fiaran, y es tradicional y es histórico, es recordar ese pelito del bigote, como diciendo, la palabra que yo doy siempre se cumple. No traiciono mi palabra. O sea, un país de un valor de responsabilidad grande. A mí me tocó conocer un poquito de este país. Quizá de este tema con mucha mayor propiedad que yo podría hablarnos el padre Jorge. Y quizá él, al igual que yo, nota precisamente esa transformación que ha habido en procura, según algunos, de modernización de un país. Jóvenes, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Familias, papás, yo creo que tenemos que pelar bien los ojos para ver la realidad que hoy nos toca vivir y que desde la familia tomemos esa obligación de transmitir los valores y la fe en nuestros hijos, porque de lo contrario ya la escuela y el colegio ya no los van a transmitir. Ya el ambiente que nos toca vivir es difícil. Y eso es en todo. En las instituciones públicas, por ejemplo. Me decía el otro día el capellán del hospital. Es que, monseñor, aunque yo quiera, no puedo estar más horas en el hospital. Porque realmente la ley me lo prohíbe, no puedo estar para ofrecer mi servicio gratuito, no puedo fuera de las horas en que estoy como un trabajador más. Y esto realmente fue mi alma, uno que ha conocido Costa Rica y Diosito lindo, pero ¿qué? Por eso entonces la primera lectura de hoy, repito, me lleva a recordar. Y en ese recordar, ver cómo acogemos los valores que realmente hoy todavía son muy aplicables. Por eso, al hacerse Jesucristo presente entre nosotros, bajo ese simbolismo, ese signo del pan y el vino, yo diría hoy en Costa Rica y en el mundo hay dos tipos de hambre. Está el hambre material. Ustedes saben que estamos en la iglesia ahorita organizando una campaña fuerte contra el hambre. Ustedes saben que en Costa Rica
hay casi 400.000 personas que sufren de hambre. Hay gran cantidad de personas en Costa Rica que la única comida que echan a su estómago es la que encuentran en los basureros públicos. Ustedes saben que en Costa Rica muchos niños y niñas, el único alimento que echan a sus estomaguitos es en la escuela. Pero el fin de semana que no hay escuela, a esos estomaguitos no entra alimento. Y por eso sí hay hambre física. Y a esa hambre física tenemos que vencerla a través de la solidaridad de un pueblo. A través efectivamente del compromiso que como cristianos tengamos con los más necesitados. Y por eso en la Iglesia estamos empeñados en ver si en 2 años reducimos sustancialmente el número de personas que pasan hambre. Pero también hay otro tipo de hambre. Es el hambre, no sé, de libertad. Es el hambre de felicidad. Es el hambre de hacer lo que a mí me dé la gana. Y esa hambre es más peligrosa que la primera. Esa hambre puede hacer que efectivamente encontremos o discurramos nuestro camino por senderos que traigan consecuencias fuertes. Por eso, jóvenes, cuando yo les he dicho, si gustan pueden sentarse, ustedes han sabido elegir lo bueno, se han sentado. Pues en la vida también ustedes tienen muchas insinuaciones y tienen muchas invitaciones. Invitaciones de todo tipo. Invitaciones que realmente tratan de convencerles de que es lo normal. Pero miren, muchachos, muchachas, les dicen, pero si ustedes son libres, si ustedes no son unos chiquillos, ¿qué tienen que hacer ustedes escuchando a sus papás, al obispo o al cura? Ustedes son los que realmente tienen que decidir. Ustedes son libres. No hagan caso más que a lo que ustedes quieran realizar. Y eso hoy es el pan nuestro de cada día. Y si a ti como joven te dicen, ya Mari, esta marihuanilla aquí está rica. Si todo el mundo lo hace. No seas tan ñoño, hombre. Ya eso pasó. Y ese es el lenguaje que ustedes escuchan. Y ese lenguaje que escuchan ustedes, chiquillas tan lindas. Mirá, día que se va no vuelve. Aprovecha esta oportunidad, mirá. Son invitaciones. La invitación es libre. Quien recibe o quien rechaza la invitación es el que efectivamente tiene una recompensa u otra. Yo por eso, mis queridos jóvenes, yo no les voy a decir cómo tienen que actuar. No. Simplemente lo que les voy a decir es lo siguiente. Presten atención. Les prometo máximo 5 minutos. Pero así, al grano. Yo lo que les digo es lo siguiente. ¿Para qué han venido a confirmarse? Cuando yo voy a hacer algo, lo hago porque una finalidad. Porque la verdad, algún fruto quiero sacar. Algo espero de ello. Entonces, venir a confirmarse simplemente porque dicen que en la iglesia hay que confirmarse, esa no es razón. Y si ha venido alguno con esa intención, yo le digo, quédese sentadito y no se acerque a confirmarse.
porque ya pasó el tiempo de que en la iglesia las cosas hay que hacer porque se mandan. No, Señor, Jesucristo no manda nada, Jesucristo te invita. Y tú respondes. Pero la respuesta tiene que ser consecuente con lo que yo después voy a tomar en mi vida. La confirma, ¿qué es? Es tomar conciencia de que la fe que un día mis papás y padrinos pidieron a la iglesia por mí, hoy la quiero hacer propia mía. Entonces vengo conscientemente de que quiero seguir en mi vida el camino que Jesús me marca en el Evangelio. Por eso entonces, cuando yo recibo alguna invitación, alguna oferta de alguien que me dice, mira, toma esto, mira, vamos acá, yo tengo que preguntarme claramente, oye, ¿esto va de acuerdo con lo que yo quise el día que me confirmé? Hemos de ir creando un cristianismo y un catolicismo consciente. Consciente. Nada de obligado, sí de un seguimiento voluntario al Señor. Por eso, por ejemplo, jovencitos, ¿qué les parece a ustedes? 100 jóvenes aquí, feliz, yo feliz. Pero que ya a partir del próximo domingo, ¿cuántos de ustedes vendrán con alegría a profesar y a celebrar su fe? ¿Qué? ¿10 o 15? Entonces, ¿para qué nos confirmamos? ¿Qué les parece que soy? ¿Les parece que soy muy duro? ¿O soy realista? Es que así es. Hoy día en Costa Rica tenemos que comenzar a vivir nuestra fe de forma más consciente. De forma en que de verdad no somos marionetas. Por eso a ustedes jóvenes la iglesia los necesita mucho. Porque viendo a ustedes en las Eucaristías, pues mi alma, uno se llena de esperanza. Porque si aquí, todos los que estuviéramos aquí, fuéramos de mi edad, hijo, en mi alma diríamos, a la gran perica, qué poco. Claro, la familia necesita, como dice el Papa Francisco, de jóvenes y de adultos. Los adultos para que les mostremos también nuestra experiencia y les demos nuestro ejemplo, pero ustedes para que le metan la vida que la iglesia también necesita. Por eso que ustedes fortalezcan la pastoral juvenil, que ustedes se acerquen a esos grupos de pastoral juvenil para formarse cada día más en su fe y ser útiles a su pueblo, a su comunidad y a la iglesia. Piénsenlo bien, jovencitos. La confirmación es un punto importante. Yo personalmente, disculpen que les diga eso, claro que confirmo a todos, pero yo soy del criterio que ojalá me toque ser obispo cuando la confirmación sea mínimo a los 18 años. Para que quien la reciba sabiendo qué es lo que quiere totalmente. Yo sé que ustedes han sido muy bien preparados. Me alegra mucho. Yo estoy seguro que efectivamente ustedes van a tomar en conciencia esto que les digo, porque ¿saben por qué se lo digo? Y no me pongo rojo para responderles, porque yo los quiero mucho, porque quiero lo mejor para ustedes. Y sé que el camino que les está proponiendo hoy el Señor, el camino del Evangelio, es lo que les va a hacer más felices en la vida. Por eso se me revuelve el estómago cuando veo que alguien adulto ofrece a un joven algo que le está dañando. Pero ustedes para eso van a recibir la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos fieles de Jesucristo en sus vidas. Bueno, vamos ahorita, por ser el Día del Señor, a hacer la profesión de fe, no solamente los 100 jóvenes que van a confirmarse,
sino sus papás, sus padrinos, toda la asamblea. Vamos a unirnos con ellos para profesar la fe en el Señor. De pie, por favor. Antes de acercarse al sacramento de la confirmación, conviene que renueven ante mí, pastor de esta iglesia, esa fe en el Señor, acompañados de sus papás, padrinos y vecinos. Por eso, hermanos y hermanas de esta querida asamblea, ¿renuncian ustedes a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació, murió y resucitó para salvarnos? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo, que hoy les será comunicado a través del sacramento de la confirmación? Sí, ¿creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Sí, ¿creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, decimos todos, esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia, en que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. El resto de la asamblea, los que puedan, los que no tengan ningún inconveniente, yo les voy a pedir que por un minutito, que es lo que dura este rito, nos arrodilláramos. Los que puedan nada más, no se preocupen. Los jóvenes se quedan de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidamos que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya la vida eterna en el bautismo, para que nos fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesús. Vamos a hacer durante 15 segundos un silencio total. Y en ese silencio, con nuestras palabras, pongamos a estas y a estos jóvenes en presencia del Señor para que los proteja, para que los cuide.